Hola, ¿cómo están, comunidad de Rompeviento Televisión? Pues de nuevo cuenta aquí con mi video opinión, con la videocolumna. Hoy un caso, una resolución del Poder Judicial de la Federación que quiero compartirles, que quiero comentarles de uno de los temas que hemos hablado en múltiples ocasiones en este espacio y también en Momentum, que se relaciona con la prisión preventiva oficiosa. Recordarán, solo como breve anecdotario, que esta prisión preventiva oficiosa pues es cuando, de acuerdo a un catálogo de delitos que están contenidos en el artículo 19 constitucional, a una persona que es detenida, la ingresan, la presentan ante un juez y por ese catálogo de delitos, es decir, por la imputación que le esté haciendo el Ministerio Público de haber participado en ese delito sin haberlo probado, sin haber llegado a un juicio, le imponen esta medida de prisión preventiva oficiosa. Recordarán también que esta figura ha sido criticada en diferentes espacios sobre todo de derechos humanos a nivel internacional, y que recientemente pues se dictaron dos sentencias este año de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Zumpancle Tecpile y en el caso García y Reyes Alpizar contra México, ambos contra el Estado mexicano, sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué implica esto? Pues que esa prisión preventiva, así como está establecida en el artículo 19 constitucional, es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por lo tanto es inconvencional, así dijo la Corte Interamericana en el caso Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, pero además obligó en esa sentencia, en la cual tuve la oportunidad de ser parte del equipo de abogados y abogadas que colaboramos en el caso, ordenó la Corte Interamericana que se modificara el marco normativo mexicano, tanto en la ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como en otras disposiciones, la Ley de Delincuencia Organizada y otras disposiciones que tienen esta figura de prisión preventiva oficiosa, como una reforma al artículo 19 constitucional. También ustedes saben ya, y hemos discutido sobre el tema, que el presidente de la República tiene una posición en contra de eliminar o desaparecer la prisión preventiva oficiosa. La única figura que queda o que quedaría, que debería quedar más bien regulada en las leyes y en la Constitución, es la prisión preventiva justificada, que es decir, caso por caso, independientemente del delito que se le esté acusando a una persona, que se le esté imputando a una persona, caso por caso se tiene que revisar si hay alguna condición de riesgo, si hay alguna condición de fuga, si hay alguna condición que ponga en peligro el proceso, que pueda poner en peligro a las víctimas, que pueda poner en peligro a los testigos que participan en todo este proceso. Y si no hay ninguno de estos riesgos objetivos razonables, pues la persona podrá seguir su proceso en libertad independientemente del delito del que se le esté imputando. Esa prisión, que es la prisión justificada, esa prisión se mantiene, es acorde con los estándares interamericanos, pero bueno, la desaparición de esta prisión preventiva oficiosa tiene que darse, quizá no en este sexenio, insisto, por la posición que ha tenido el presidente, pero pues en futuras administraciones, porque es una obligación que se tiene que cumplir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perdón por el larguísimo introducción, pero esto tiene que ver con una decisión, decía yo, del Poder Judicial Federal de la semana pasada, justo, que establece que en 18 estados del país, cuando el Poder Judicial conozca de los juicios de amparo en contra de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sobre todo en los casos que ya estén sujetos a proceso, es decir, personas que ya estén en la cárcel, presentas tú un juicio de amparo, le dices al Poder Judicial, oye, a mí me pusieron una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y la Corte Interamericana ya dijo que es contraria a la Convención Americana. Tú, Poder Judicial, revísala y resuélveme a mi favor, es lo que están pidiendo muchas personas, o vuelve a dictar una prisión preventiva, pero ahora de forma justificada. El Poder Judicial de la Federación, en una reforma del año 2020 que entró en vigor en el año 2021, hizo un sistema para desahogar la presión que tenía la Suprema Corte de Justicia para establecer ciertos criterios y ciertas jurisprudencias, y estableció tribunales en pleno regionales, que es decir, es una nueva figura que establece ya el Poder Judicial de la Federación, en donde estos tribunales en pleno de distintas zonas del país pueden resolver y emitir jurisprudencia fungiendo
o un poco cumpliendo la labor que hacía la primera y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Esta nueva figura, esta nueva modalidad de órgano colegiado del Poder Judicial dictó la semana pasada una sentencia en donde ordenó que en 18 entidades federativas, ¿por qué no en todo el país? Porque no es una decisión de la Suprema Corte de Justicia, este tribunal es regional, solo tiene competencia en estos 18 estados, y ordenó que cuando se conozca un amparo, un juicio de amparo, se conceda lo que se llama en términos del amparo la suspensión provisional, hago el paréntesis nada más, que es suspender el proceso como está, suspender la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa como está, ordena este tribunal en pleno y les dice a los jueces, si te piden un amparo, tú concédeles la suspensión para que en 48 horas se obligue al juez a que revise esa medida cautelar. Es decir, ya no es ahora que presento un amparo y que me puedo tardar 8 o 9 meses o un año en que revisen esa medida cautelar, que en este caso es la prisión preventiva oficiosa. Esta decisión es sumamente relevante porque le dice a los jueces, si te presentan un amparo, concedes esta suspensión para efectos de agilizar el proceso y ordenar que los jueces solo tengan 48 horas para resolver si esa medida se mantiene, es decir, si es una medida de prisión justificada, o bien si la persona puede seguir su proceso en libertad con otras medidas que pudieran ser de seguridad, medidas cautelares, que puede ser el brazalete electrónico, un arresto domiciliario, la firma periódica, el retiro del pasaporte, un listado de otras medidas que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una decisión muy importante, es una decisión relevante, es una decisión que va en el sentido correcto para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí sí podríamos decir que el Poder Judicial Federal le está ganando la batalla, le está ganando el camino por la izquierda al propio gobierno de la Cuarta Transformación, que se sigue resistiendo, en el caso en particular, a eliminar la prisión preventiva, tanto en la Constitución como en la prisión preventiva oficiosa, tanto en la Constitución como en las leyes secundarias. No hay iniciativas de la Consejería Jurídica, no hay iniciativas del presidente, no hay iniciativas de Morena, incluso que se hayan discutido en el Congreso de la Unión sobre este tema, y bueno, ahora el Poder Judicial va avanzando, insisto, en esta lógica de dar cumplimiento a estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos cómo se va a dar este proceso, veamos cómo van a ir resolviendo los jueces y bueno, podemos comentarlo aquí más adelante.